A veces, el dolor más profundo puede conducir al propósito más inesperado. Cuando un hombre pierde todo lo que ama, lo último que espera es encontrar una razón para seguir adelante. En el siglo XIX, un vaquero afligido que acababa de enterrar a su amada esposa recibió la noticia de que había heredado un rancho olvidado en las afueras de la ciudad. Esperando encontrar solo polvo y vallas rotas, atravesó las puertas y se quedó paralizado por la incredulidad. Más de 200 animales hambrientos y abandonados aún vagaban por la tierra, esperando que alguien los cuidara. Con nada más que su dolor y su determinación para guiarlo, el vaquero se comprometió a restaurar el rancho, y al salvar a los animales, encontró una razón para salvarse a sí mismo. ¿Podría un hombre destrozado salvarlos a todos? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la polvorienta calle principal de Millfield, Texas, pero Thomas McKenna no sentía nada de su calor. Se sentó encorvado en el borde de la cama del hotel, haciendo rodar el desgastado diario de cuero entre sus manos callosas, como un hombre que maneja algo tan preciado como doloroso. Habían pasado 6 meses desde el funeral de Sarah, pero el diario aún conservaba el tenue aroma de su jabón de lavanda, un fantasma de consuelo que le oprimía el pecho con cada respiración. Tom había leído cada palabra que Sarah había escrito en ese diario al menos una docena de veces. Su cuidadosa letra llenaba página tras página con sueños que él nunca había imaginado que ella albergaba tan profundamente. Sueños de un rancho adecuado donde pudieran criar algo más que ganado. Sueños de acoger animales callejeros, criaturas heridas y abandonadas que vagaban por las ciudades fronterizas en busca de restos y refugio. Todos los seres vivos merecen una oportunidad, había escrito. Incluso los más olvidados pueden curarse si alguien se toma el tiempo de cuidar de ellos. Cerró el diario y lo dejó con cuidado sobre la tosca mesita de noche de madera. Fuera de su ventana, la ciudad de Millfield cobraba vida. Las carretas crujían por las calles llenas de baches. Los caballos relinchaban en los postes de amarre y el sonido lejano del martillo sobre el yunque resonaba desde la herrería. Era un sonido que Tom conocía bien de innumerables pueblos fronterizos como este, donde había trabajado durante el último medio año, desde la muerte de Sarah. Trabajo. Eso era en lo que se había convertido su vida. Un trabajo en un rancho tras otro, mudándose de un lugar a otro como una planta rodadora, sin quedarse nunca el tiempo suficiente como para crear vínculos o enfrentarse a preguntas sobre su pasado. Era bueno con el ganado, bueno con los caballos, y los propietarios de los ranchos siempre necesitaban gente con experiencia. Ensu no pedía mucho más que un salario justo y un lugar donde dormir. Tom no pedía nada más porque no quería nada más. Su propósito había muerto con Sarah, dejando solo la rutina mecánica de la supervivencia. La fiebre se la había llevado en menos de una semana. Un día se reía de sus torpes intentos por arreglar el techo agujereado de la cabaña, y al día siguiente ardía en fiebre, delirando con una fiebre que ni las compresas frías ni las oraciones susurradas podían calmar. El médico del pueblo había hecho lo que pudo, pero la medicina de la frontera tenía sus límites, y los límites de Sarah llegaron demasiado pronto. Tom le había cogido la mano mientras su respiración se volvía cada vez más superficial, prometiéndole cosas que ahora no podía recordar a través de la niebla de su propia desesperación. Después del entierro, Tom vendió su pequeña granja y todo lo que había en ella, excepto la ropa de Sarah, su Biblia y el diario de cuero que ella había llevado desde el día de su boda. Cargó su caballo con las pocas pertenencias que podía llevar y se alejó de la vida que habían construido juntos. Mirar atrás era como mirar al sol, doloroso e imposible de soportar. Eso fue hace 6 meses. 6 meses vagando de trabajo en trabajo, de pueblo en pueblo, llevando su dolor como una piedra en el pecho. Había trabajado en ranchos de Nuevo México, Colorado y ahora Texas, siempre mudándose cuando terminaba el trabajo o cuando alguien se interesaba demasiado por la tristeza que parecía seguirle como su propia sombra. Tom se había vuelto experto en evitar conversaciones que se desviaran hacia temas personales, desviando las preguntas con charlas prácticas sobre el ganado, el tiempo o el trabajo del día. Llamaron a su puerta exactamente a las 8, tal y como había prometido la señora Henderson. Era la propietaria de la pensión Millfield, una mujer robusta con el pelo gris
y un instinto maternal que la hacía imposible de ignorar. Señor McKenna, llamó a través de la puerta. Hay un caballero que desea verle. Dice que tiene un asunto legal que discutir. Tom frunció el ceño y abrió la puerta para encontrarse a la señora Henderson junto a un hombre delgado con traje negro que llevaba una cartera de cuero. El desconocido tenía la tez pálida de alguien que pasaba los días en interiores, y sus gafas reflejaban la luz de la ventana del pasillo. Señor McKenna, soy Harold Whitman, abogado de Austin. Llevo bastante tiempo buscándole. La voz del abogado tenía el acento culto de alguien que había recibido una educación formal en el este. Tengo un asunto relacionado con una herencia que requiere su atención inmediata. Tom miró fijamente al hombre, mientras su mente luchaba por procesar las palabras herencia. No le quedaba familia, ni parientes que pudieran acordarse de él en sus últimas voluntades. Sus padres habían fallecido cuando él era joven, y Sarah era hija única, y sus padres habían fallecido años antes de su matrimonio. Creo que se ha equivocado de persona, dijo Tom finalmente. No me queda familia que pueda dejarme nada. El señor Whitman consultó un documento de su maletín. Thomas William McKenna, nacido en 1835, casado con Sarah Elizabeth Porter en 1858. Cuando Tom asintió lentamente, el abogado continuó. Entonces usted es efectivamente la persona que busco. Su tío abuelo Jeremiah McKenna falleció hace 3 meses y lo nombró su único heredero. Tío Jeremiah. La voz de Tom sonó más áspera de lo que pretendía. El nombre le trajo viejos recuerdos, fragmentos de historias infantiles que le había contado su padre, sobre su excéntrico hermano mayor que se había marchado al oeste cuando Tom apenas empezaba a andar. No lo he visto desde que era niño. Pensaba que había muerto, pero estaba muy vivo hasta hace poco, y bastante próspero para los estándares de la frontera. El señor Whitman sacó un grueso sobresellado con lacre rojo. Era propietario de una considerable extensión de tierra llamada Blackwater Ranch, a unos 25 millas al norte de aquí. Según su testamento, solicitó específicamente que usted heredara la propiedad y todo su contenido. Tom tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. El sello de cera tenía la impresión de una herradura, y su nombre estaba escrito en la parte delantera con una letra desconocida. ¿Por qué yo? Nunca tuvimos ningún contacto. No lo entiendo. El abogado se ajustó las gafas. Las instrucciones de su tío eran bastante específicas, aunque no dio más detalles sobre sus motivos. Simplemente indicó que usted debía heredar todo y que debía visitar la propiedad lo antes posible tras su muerte. Parecía creer que lo entendería una vez que viera el rancho. La señora Henderson había estado escuchando desde una distancia respetuosa, pero ahora se adelantó y le pidió disculpas al señor McKenna. Pero el rancho Blackwater llevaba años abandonado. La gente del pueblo dice que está vacío desde que el viejo Jeremiah enfermó y ya no pudo ocuparse de él. El señor Whitman asintió. Eso coincide con lo que yo sé. El señor McKenna Sina se volvió bastante solitario en sus últimos años. La propiedad lleva tiempo desatendida, pero ahora le pertenece legalmente a usted. Le entregó a Tom una pesada llave de hierro. Esto debería abrir la puerta principal de la casa del rancho. Le recomiendo que inspeccione la propiedad pronto, ya que puede haber asuntos que requieran su atención. Después de que el abogado se marchara, Tom se sentó solo en su habitación, dando vueltas a la llave entre sus manos. Era vieja y estaba desgastada. El metal se había oscurecido con el paso del tiempo y el uso. Su peso parecía desproporcionado en relación con su tamaño, como si tuviera algo más que la capacidad de abrir cerraduras. Volvió a abrir el diario de Sarah, aunque ya casi no necesitaba leer las palabras. Estaban grabadas en su memoria como si fueran escrituras sagradas. Sus sueños de un lugar donde los animales abandonados pudieran encontrar refugio. Sus gentiles filosofías sobre la conexión entre cuidar de criaturas indefensas y sanar el propio espíritu herido. Creo que Dios pone oportunidades en nuestro camino, había escrito una noche después de que recogieran a un perro medio muerto de hambre que había vagado hasta su granja. A veces, lo que creemos que estamos salvando acaba salvándonos a nosotros. Tom siempre había admirado la fe de Sarah, incluso cuando la suya se tambaleaba. Ella veía providencia donde él veía coincidencia, esperanza donde él veía mera circunstancia. Pero sentado en aquella habitación de la pensión, con la llave de un rancho que nunca había visto, heredado de un tío al que apenas recordaba,
Tom sintió algo en su pecho que no se había movido en 6 meses. El sheriff Clayton llamó a la puerta de Tom esa misma tarde. Era un hombre de la edad de Tom, con el pelo gris acero y una forma de hablar mesurada, fruto de años de lidiar con problemas antes de que se agravaran. Habían hablado brevemente cuando Tom llegó al pueblo, el tipo de conversación que establecía las credenciales de un hombre trabajador y confirmaba que no buscaba problemas. He oído que has heredado una propiedad, dijo Clayton, acomodándose en la única silla de la habitación. Pensé que quizá querrías saber en qué te estás metiendo antes de ir allí. Tom sirvió café de la cafetera que había dejado la señora Henderson y le ofreció una taza al sheriff. ¿Qué me puedes contar sobre el rancho Blackwater? Clayton bebió un sorbo de café pensativo. Tu tío era un buen hombre, pero se volvió extraño al final. Empezó a hablar de responsabilidades que no tenían mucho sentido para la gente. No paraba de decir que tenía promesas que cumplir, pero no decía a quién. El sheriff hizo una pausa y estudió el rostro de Tom. El lugar lleva casi 2 años vacío. Puede que te resulte duro verlo tan abandonado. Agradezco la advertencia, dijo Tom, pero necesito ver lo que he heredado. Clayton asintió. Me lo imaginaba. Solo quería que supieras que, si decides que el lugar te da demasiados problemas, hay compradores dispuestos a quitártelo de encima. Buenas tierras de pastoreo, derechos de agua decentes. Podrías vivir cómodamente si quisieras seguir adelante. La sugerencia debería haber sido tentadora. Tom no tenía ningún vínculo con ese lugar, ninguna razón en particular para quedarse, pero algo en las palabras del sheriff sobre la idea de vender antes, incluso de haber visto lo que el tío Jeremiah le había dejado, le parecía mal, de una forma que no podía explicar. Esa noche, Tom empaquetó sus pocas pertenencias y se preparó para el viaje al rancho Blackwater. Ató el diario de Sarah a sus alforjas, junto con su ropa de repuesto y las herramientas de su oficio. La llave de su herencia colgaba de un cordón de cuero alrededor de su cuello, junto al sencillo anillo de oro que llevaba en una cadena desde la muerte de Sarah. Mientras se preparaba para abandonar Millfield, Tom se encontró pensando en la fe de Sarah en la providencia, en la idea de que los acontecimientos estaban conectados por hilos demasiado sutiles para que la mayoría de la gente los viera. No sabía si seguía creyendo en esas cosas, pero no podía evitar la sensación de que esa herencia era más que una coincidencia. Mañana cabalgará hasta el rancho Blackwater y verá lo que le ha dejado su tío abuelo. Esta noche leerá el diario de Sarah una vez más e intentará imaginar qué habría pensado ella de este giro inesperado en su viaje. El camino al rancho Blackwater llevó a Tom a través de un paisaje que se volvía más salvaje a cada kilómetro. La transitada carretera desde Millfield se fue estrechando gradualmente hasta convertirse en un camino de tierra, y luego en poco más que surcos de carros excavados en la hierba de la pradera, que se mecía a la altura de los hombros con la brisa matinal. El caballo de Tom, un fiable bayo llamado Chester, avanzaba con cuidado por el irregular camino, con las orejas atentas al sonido de los insectos y los lejanos cantos de los pájaros. Tom había salido de la ciudad antes del amanecer, con la esperanza de llegar al rancho a media mañana y disponer de la mayor parte del día para inspeccionar lo que había heredado. El sobre del abogado descansaba en su alforja junto al diario de Sarah. Ambos documentos representaban diferentes capítulos de una vida que se sentía cada vez más desconectada del hombre en el que se había convertido. La llave de la puerta del rancho colgaba pesadamente contra su pecho, calentándose contra su piel a medida que el sol subía más alto. Tom vio por primera vez el rancho Blackwater al coronar una colina baja salpicada de árboles de mezquite. A sus pies se extendía un valle que en otro tiempo debió de estar cuidadosamente gestionado, con vallas bien alineadas y pastos organizados. Ahora esas vallas estaban combadas y se inclinaban en ángulos extraños, y los pastos habían crecido de forma salvaje, cubiertos de hierba autóctona y flores silvestres dispersas. El edificio del rancho se agrupaba en el centro del valle, una casa de 2 pisos con un porche que la rodeaba, un gran granero con pintura roja desgastada y varias dependencias más pequeñas que parecían haber vivido mejores tiempos. Pero fue la puerta lo que detuvo a Tom. La entrada a la propiedad estaba marcada por 2 altos postes rematados con cabezas de caballo talladas, conectados por un arco de hierro que deletreaba Blackwater Ranch, en letras que alguna vez habían sido pintadas de blanco.
La puerta en sí era una obra maestra de hierro forjado con herraduras entrelazadas y marcas de ganado en un diseño que debió de llevar mucho tiempo a un herrero experto. Sin embargo, la hermosa pieza de metal estaba asegurada con una cadena y un candado tan oxidados que Tom se preguntó si la llave que llevaba alrededor del cuello encajaría. Desmontó y se acercó a la puerta con la reverencia que merecía la artesanía. La llave se deslizó en la cerradura después de insistir un poco, y el mecanismo giró con un chirrido que provocó una pequeña lluvia de escamas de óxido sobre el suelo. Cuando la cadena cayó y Tom empujó la puerta para abrirla, sintió un peso que no esperaba. No se trataba solo de abrir una cerradura, era aceptar la responsabilidad de lo que hubiera más allá. Chester resopló y se apartó al pasar por la puerta, y Tom se encontró compartiendo el nerviosismo del caballo. El rancho parecía demasiado tranquilo, con un silencio expectante que le erizó el vello de los brazos. Esperaba encontrar un lugar abandonado, tal vez la melancolía de un lugar entregado al tiempo y al clima. En cambio, había algo en el aire que sugería una presencia vigilante. El camino principal hacia la casa del rancho estaba cubierto de maleza, pero aún se distinguía claramente, serpenteando entre pastos donde la hierba, que llegaba hasta las rodillas, se mecía en patrones que sugerían un movimiento oculto. Tom guiaba a Chester a paso lento, fijándose en los detalles de abandono que se veían por todas partes. Postes de vallas rotos, un abrevadero volcado, piezas de maquinaria agrícola esparcidas como si su operador simplemente se hubiera marchado en mitad de la tarea. Entonces lo oyó, un sonido tan inesperado que hizo que Chester se detuviera por completo. El relincho de un caballo, claro y fuerte, procedente de algún lugar más adelante. Tom se quedó completamente quieto en su silla de montar, escuchando, preguntándose si su mente le estaba jugando una mala pasada. El sonido se repitió, esta vez más cerca, seguido de lo que parecía una respuesta desde otra dirección. El corazón de Tom comenzó a latir más rápido. El sheriff Clayton había dicho que el rancho estaba abandonado, vacío, pero los caballos no relinchan sin motivo, y los sonidos que oía sugerían que había más de un animal. Espoleó a Chester, siguiendo el camino principal que rodeaba un grupo de robles y se abría a un amplio claro frente a la casa del rancho. Lo que Tom vio allí desafiaba todas las suposiciones que había hecho sobre su herencia. Animales, docenas de ellos dispersos por lo que en otro tiempo había sido el patio principal y los pastos más allá. Caballos pastando cerca del granero, con las costillas marcadas, pero con los ojos alertas y vigilantes. El ganado se agrupaba alrededor de un abrevadero, que de alguna manera aún contenía agua, con el pelaje apagado, pero con un porte que sugería que estaban lejos de ser salvajes. Las gallinas picoteaban el suelo cerca de lo que debía de haber sido un gallinero, y podía ver cerdos osando en un corral junto al granero que parecía improvisado pero funcional. Tom desmontó con las piernas temblorosas, con la mente luchando por procesar lo que estaba viendo. No se trataba de animales salvajes que habían vagado hasta una propiedad abandonada. Eran criaturas domésticas, delgadas pero no famélicas, cansadas pero no salvajes. Mostraban signos de haber sido cuidadas, aunque ese cuidado se hubiera interrumpido. Un movimiento cercano. La casa del rancho le llamó la atención, y Tom se volvió para ver a una alcaldesa que se acercaba con pasos lentos y cuidadosos. Era canosa por la edad, su cabello plateado y su andar mostraban la rigidez de los años avanzados, pero sus ojos tenían una inteligencia que le cortó la respiración a Tom. Se detuvo justo fuera del alcance de sus brazos y lo estudió con una mirada que sugería que estaba tomando una decisión sobre su carácter. «Tranquila, chica», dijo Tom en voz baja, extendiendo la mano con la palma hacia arriba en un gesto universal de paz. La alcaldesa se acercó, lo suficiente para que Tom pudiera ver la forma cuidadosa en que se movía, la ligera preferencia que mostraba por su pata delantera izquierda, lo suficiente para ver que, a pesar de su edad y sus evidentes dificultades, alguien había amado a este animal. Su melena había sido trenzada recientemente, ya que aún se veían restos del patrón, y había una cualidad gentil en su acercamiento que denotaba confianza en los humanos. La alcaldesa permitió que Tom le acariciara el cuello, y mientras lo hacía, más animales comenzaron a acercarse, sin prisas, sin amenazas, sino con una esperanza que sugería que lo reconocían como alguien potencialmente útil.
Un perro salió de debajo del porche de la casa del rancho, moviendo la cola con cautela. Las gallinas comenzaron a agruparse alrededor de sus pies, picoteando el suelo, pero claramente conscientes de su presencia. Tom sintió que le temblaban las piernas al darse cuenta de lo que estaba viendo. No se trataba solo de unos pocos animales callejeros que habían vagado hasta una propiedad abandonada. Se trataba de una población considerable de animales domésticos que, de alguna manera, habían sobrevivido sin cuidados humanos o con cuidados mínimos durante más tiempo del que debería haber sido posible. ¿Cuántos sois?, susurró tanto para sí mismo como para la yegua gris, que seguía aceptando sus suaves caricias. Y como si respondiera a su pregunta, aparecieron más animales. Ovejas, que no había visto antes, salieron de detrás del granero. Más ganado apareció en el borde de su campo de visión. Las gallinas, que inicialmente había contado como una docena, resultaron ser cerca de 30, ya que salieron de varios escondites alrededor de la propiedad. La enormidad de la situación se posó sobre los hombros de Tom como un peso físico. Estos animales necesitaban cuidados, comida, agua, atención médica, mantenimiento del refugio. Necesitaban a alguien que se responsabilizara de su bienestar, y en virtud de la herencia, ese alguien era él. Los animales parecían percibir su presencia como algo significativo y se acercaban con una expectativa que le conmovía y aterrorizaba a la vez. Tom pensó en el diario de Sarah, en sus sueños de proporcionar un refugio a las criaturas abandonadas. La ironía era casi abrumadora. Ahí estaba él, un hombre que apenas podía cuidar de sí mismo en su dolor, repentinamente responsable de lo que parecían ser más de 100 animales que, de alguna manera, habían estado esperando exactamente este momento. La yegua gris le dio un suave empujón en el hombro, como animándole a tomar una decisión. A su alrededor, los demás animales continuaban acercándose, con cautela, formando un círculo de caras pacientes y esperanzadas. Tom se dio cuenta de que cualquier decisión que tomara en los próximos momentos determinaría no solo su propio futuro, sino también el destino de todas las criaturas que lo rodeaban. Se quitó la llave de la puerta del rancho del cuello y la sostuvo en la palma de la mano, estudiando el metal desgastado que acababa de abrir, mucho más de lo que había esperado. Detrás de él, Chester relinchó suavemente, como para recordarle que aún era posible retirarse. Delante de él, la yegua gris esperaba con la infinita paciencia de una criatura que había aprendido a tener esperanza, a pesar de la decepción. Tom cerró el puño alrededor de la llave y tomó su decisión. La primera prioridad de Tom era el agua. Los animales habían encontrado claramente fuentes. No mostraban signos de deshidratación grave, pero él necesitaba comprender cómo habían sobrevivido y asegurarse de que esas fuentes fueran fiables. Siguiendo a la yegua gris, que parecía haberse erigido en su guía, Tom descubrió una red de sistemas de agua que denotaba una cuidadosa planificación y un mantenimiento reciente. Detrás del granero principal encontró la primera revelación. Una serie de abrevaderos de madera tallados a mano dispuestos de tal manera que la gravedad permitía que el agua fluyera de uno a otro. La artesanía era extraordinaria. Cada abrevadero estaba tallado en una sola pieza de roble y provisto de bandas de hierro que mostraban un mínimo de óxido, a pesar de su evidente antigüedad. El abrevadero más grande, situado para recoger el agua de lluvia del techo del granero, tenía unas iniciales talladas. GM 1878, la marca del tío Jeremiah de cuando construyó este lugar. Pero fue la evidencia del cuidado reciente lo que hizo que a Tom le temblaran las manos mientras examinaba el sistema. Los abrevaderos habían sido limpiados recientemente, despejados de escombros y algas. Unos simples tapones de madera permitían controlar el flujo de agua entre los niveles, y esos tapones mostraban desgaste por su uso reciente. Alguien había estado manteniendo este sistema, conservándolo en funcionamiento, incluso cuando el rancho parecía abandonado. La yegua gris, a la que Tom había empezado a llamar Belle, aunque no sabía de dónde venía ese nombre, le llevó a otros descubrimientos. Comederos improvisados construidos con cualquier material disponible, viejas plataformas de carros llenas de heno, pienso esparcido sobre lonas sujetas con piedras, bloques de sal colocados estratégicamente por toda la propiedad. Ninguno de esos elementos era equipo profesional para ranchos,
pero todos mostraban el ingenio de alguien que se preocupaba profundamente por el bienestar de los animales. A medida que Tom exploraba, comenzó a comprender el alcance de lo que había heredado. Según su recuento aproximado, había al menos 30 caballos de diversas edades y condiciones, 50 cabezas de ganado, quizás 80 ovejas, innumerables pollos, una docena de cerdos y lo que parecían ser varias cabras escondidas en las zonas más remotas de la propiedad. Todos los animales mostraban signos de haber sido cuidados recientemente, pero ninguno presentaba el aspecto pulcro de los animales que reciben una atención diaria adecuada. El granero le deparó otra sorpresa. Tom esperaba encontrar establos vacíos y equipos polvorientos, pero en cambio descubrió que el edificio todavía era parcialmente funcional. Varios establos contenían lechos frescos, cubos de agua que habían sido llenados recientemente y comederos que mostraban signos de uso regular. En la sala de arreos, encontró equipos que habían sido mantenidos y organizados, incluyendo bridas y cabestros que serían necesarios para manejar los caballos. Lo más sorprendente de todo era un cuaderno colgado de un clavo junto a la puerta del establo. Las páginas estaban desgastadas y la letra era temblorosa, pero las entradas eran recientes, algunas fechadas hace solo 2 semanas. Las notas eran breves pero reveladoras. Alimenté con heno a los caballos del pastizal norte. Bell vuelve a cojear de la pata delantera izquierda. La vaca roja tuvo su ternero. Ambos están bien. Hay que reparar la cerca cerca del arroyo. Tom leyó las anotaciones con creciente asombro y confusión. Alguien había estado cuidando de estos animales hasta hacía muy poco. Alguien que los conocía individualmente y atendía a sus necesidades con dedicación. Pero, ¿quién era y dónde estaba ahora? Su pregunta quedó parcialmente respondida cuando encontró una pequeña cabaña a unos 400 metros de la casa principal del rancho. La estructura era poco más que una choza, pero había estado habitada recientemente. Una cama sencilla, una estufa de leña, utensilios básicos de cocina y ropa que sugería que se trataba de un hombre mayor de baja estatura. En la única mesa de la cabaña, Tom encontró más cuadernos llenos de observaciones sobre los animales e instrucciones para su cuidado, junto con una carta dirigida a quienquiera que viniera después. La carta era breve y estaba escrita con la misma letra temblorosa que el cuaderno del granero. Mi nombre es William Santos. Trabajé para el señor McKenna durante 15 años antes de que falleciera. Me hizo prometer que seguiría cuidando de los animales hasta que llegara su heredero. Hice todo lo que pude, pero mi salud está fallando y no puedo continuar. Los animales confían en los humanos gracias a la amabilidad del señor McKenna y a mis cuidados, pero necesitarán a alguien fuerte que los maneje adecuadamente. Se merecen algo mejor de lo que yo puedo darles ahora. Rezo para que quien quiera que herede este lugar tenga el corazón para ver lo que el señor McKenna veía en estas criaturas, que todos los seres vivos merecen una oportunidad. Me he ido a vivir con mi hija a San Antonio. Los animales están esperando. Tom se sentó pesadamente en la única silla de la cabaña, con la carta temblando en sus manos. El tío Jeremiah había dispuesto el cuidado de los animales incluso después de su muerte, pidiendo a este leal trabajador que los mantuviera hasta que Tom pudiera hacerse cargo. Pero William Santos ya no estaba, y Tom se enfrentaba a toda la responsabilidad. Al acercarse la noche, Tom se dio cuenta de que había pasado todo el día explorando y apenas había comenzado a atender las necesidades inmediatas de los animales. Muchos se acercaban a los comederos que había descubierto, mirándolo con ojos expectantes. Los caballos se reunían cerca del granero, siguiendo una rutina que se había establecido a lo largo de años de cuidados. Tom había traído provisiones para un breve viaje de inspección, no para hacerse cargo de todo el funcionamiento del rancho. Sus alforjas contenían cecina, galletas duras y café. Nada adecuado para alimentar a docenas de animales hambrientos. Pero mientras observaba a Belle acercarse al granero con su característico paso cuidadoso, seguida por varios otros caballos que claramente la veían como su líder, Tom sintió que algo cambiaba dentro de él. Abrió las alforjas y sacó todo el pienso que pudo encontrar en el establo, complementándolo con heno de una pila que, al parecer, había mantenido William Santos. El proceso de alimentar a los caballos le resultaba natural, familiar por sus años de trabajo en el rancho. Pero había algo diferente en esta interacción. Estos animales no eran solo ganado. Tenían personalidad, relaciones entre ellos
y lo que parecía una genuina gratitud por su atención. Mientras Tom trabajaba, la memoria muscular de años de trabajo en el rancho tomó el control, pero también afloraron recuerdos más profundos. Recordó a Sarah alimentando a mano a terneros huérfanos en su pequeña granja, la forma amable en que hablaba a los animales asustados, su paciencia con criaturas a las que otros habían abandonado. Saben cuando alguien se preocupa por ellos, le había dicho una vez. Los animales pueden sentir el amor igual que las personas. Esa noche, Tom hizo su cama en el porche de la casa principal del rancho, sin querer entrar en el edificio, hasta que tuviera tiempo de procesar lo que había descubierto. Se tumbó en su saco de dormir, escuchando los sonidos del rancho por la noche, los caballos moviéndose silenciosamente en el pasto, el lejano mugido del ganado, el susurro de los animales más pequeños que se dedicaban a sus quehaceres nocturnos. Por primera vez en 6 meses, Tom se durmió con otros sonidos que no eran los de su propio dolor. Los animales del rancho Blackwater habían aceptado su presencia, y a pesar de su intención de evaluar la propiedad y hacer los preparativos para venderla, se encontró pensando ya en el horario de alimentación del día siguiente y en qué animales necesitaban su atención. En primer lugar, la segunda mañana de Tom en el rancho Blackwater comenzó con un suave empujón de Belle en su hombro. Al parecer, la vieja alcaldesa había decidido que el amanecer significaba la hora de comer y no estaba dispuesta a dejar que él durmiera y se olvidara de sus responsabilidades. Mientras Tom se sentaba en el porche, estirando los músculos doloridos por dormir sobre las duras tablas, se encontró rodeado de caras expectantes. Caballos, ganado e incluso algunas de las gallinas de roca se habían reunido en el patio, creando un comité de bienvenida improvisado. Después de ocuparse de la rutina matutina de alimentación, que rápidamente se estaba convirtiendo en algo familiar, Tom decidió que era hora de explorar la casa del rancho. La llave de la puerta principal estaba en el mismo llavero que la llave de la verja, y giraba con más suavidad, lo que sugería que esta cerradura se había utilizado más recientemente. La puerta se abrió con bisagras bien engrasadas, revelando un interior polvoriento, pero sorprendentemente bien conservado. La sala principal estaba amueblada de forma sencilla pero cómoda, con muebles hechos a mano que mostraban las marcas de una cuidadosa artesanía. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con la repisa decorada con caballos de madera tallada que combinaban con el estilo de los postes de la verja. Pero fue la colección de fotografías de la mesita auxiliar lo que llamó la atención de Tom y la retuvo. La fotografía más grande mostraba a una familia de 4 miembros delante de la misma casa que Tom ocupaba ahora. Un hombre y una mujer de unos 30 años, flanqueados por 2 niños que no podían tener más de 10 años. La fotografía era profesional, probablemente tomada en un estudio de la ciudad, pero alguien había coloreado a mano algunas partes con delicadas acuarelas. El vestido de la mujer estaba pintado con azul pálido, el chaleco del hombre con burdeos, y la ropa de los niños con suaves tonos amarillos y verdes. Debajo de la fotografía, escrita con letra cuidadosa en un trozo de papel que había sido prensado bajo el cristal, había una inscripción: la familia Hartwell, James, Margaret, Thomas y Sarah, Blackwater Ranch, 1869. Tom se quedó mirando los nombres, con el corazón encogido al reconocer esos sonidos familiares. Thomas y Sarah, los mismos nombres que él y su esposa habían compartido, capturados en este retrato familiar de unos desconocidos de hacía más de una década. A medida que Tom exploraba más, encontró más pruebas de la vida de la familia Hartwell en el rancho Blackwater. Un caballo de juguete de madera para niños estaba sobre el alféizar de una ventana, tallado con la misma habilidad con la que se habían fabricado los comederos. La cesta de costura de una mujer contenía hilo y tela que sugerían proyectos interrumpidos. En lo que debía de ser el dormitorio principal, Tom descubrió ropa de hombre aún colgada en un armario y un tocador de mujer con un cepillo de plata. Todo estaba dispuesto como si se esperara su uso por la mañana, y la historia de lo que le había sucedido a los Hartwell surgió a medida que Tom continuaba su exploración. En un cajón del escritorio, encontró recortes de periódico de 1871 que contaban la triste historia: la gripe se cobra a toda la familia. El artículo era breve, pero devastador. La enfermedad se había extendido por la región ese invierno, y las familias aisladas de los ranchos habían sido especialmente vulnerables. James Hartwell y su esposa Margaret
habían sucumbido primero, dejando huérfanos a sus hijos. Los niños solo habían aguantado unos días más antes de que la misma enfermedad se los llevara. Pero el recorte de periódico revelaba algo más que hizo que a Tom le temblaran las manos mientras leía. El rancho Hartwell, con su considerable ganado, será gestionado por el socio comercial de James Hartwell, Jeremiah McKenna, hasta que se puedan tomar las medidas adecuadas para la disposición de la propiedad. El tío Jeremiah había heredado el rancho y sus animales tras la tragedia, al igual que Tom lo heredaba ahora. Un libro de contabilidad encuadernado en cuero proporcionaba más detalles sobre cómo el tío Jeremiah había gestionado la transición. Sus cuidadosos registros mostraban que había conservado todos los animales de los Hartwell, añadiendo otros a lo largo de los años hasta que el rancho llegó a albergar la gran población que Tom había descubierto. Más importante aún, el libro de contabilidad revelaba la filosofía del tío Jeremiah sobre el cuidado de los animales. Estas criaturas sobrevivieron a la pérdida de la familia Hartwell porque aprendieron a depender unas de otras tanto como de los humanos. Tienen sabiduría sobre la supervivencia. Eso debemos respetarlo. Tom pasó la tarde poniendo en práctica esta nueva comprensión. Al observar a los animales con más atención, comenzó a ver las estructuras sociales que se habían desarrollado entre ellos. Belle era claramente la líder entre los caballos, pero su autoridad era suave, más maternal que dominante. El ganado seguía el liderazgo de un toro enorme con el pelaje grisáceo, su hocico, que movía a sus protegidos hacia el agua y la sombra con silenciosa eficiencia. Incluso las gallinas mostraban patrones de organización, con ciertas gallinas asumiendo la responsabilidad de proteger a las aves más jóvenes. Mientras observaba, Tom comenzó a comprender cómo los animales habían sobrevivido a la partida de William Santos. Habían establecido rutinas y jerarquías que les permitían funcionar como una comunidad. Sabían dónde encontrar agua, dónde refugiarse del clima y cómo protegerse mutuamente de los depredadores. Su papel no era imponer orden al caos, sino apoyar un sistema que ya funcionaba. Esta comprensión llegó justo a tiempo, porque el tercer día de Tom trajo consigo su primera crisis importante. Se despertó y encontró a Belle paseándose ansiosamente cerca del granero, mugiendo de una manera que parecía urgente. Cuando Tom investigó, descubrió que 3 de las vacas mostraban signos de enfermedad grave, dificultad para respirar, secreción en los ojos y la nariz, y el comportamiento apático que los ganaderos experimentados habían aprendido a temer. Tom había visto enfermedades en el ganado antes, y sabía que lo que estaba observando podía propagarse rápidamente por todo el rebaño si no se trataba de inmediato. Pero tratar al ganado enfermo requería algo más que buenas intenciones. Requería medicamentos, equipo y conocimientos que no estaba seguro de poseer. El veterinario más cercano probablemente estaba en Millfield, a un día de viaje, y Tom no estaba seguro de que los animales enfermos pudieran esperar tanto tiempo. Esa noche, mientras Tom estaba sentado en el porche, considerando sus opciones, sacó papel y lápiz para escribir una carta que había estado redactando en su mente desde su llegada. La carta estaba dirigida a la tumba de Sarah en Colorado, una práctica que había mantenido esporádicamente desde su muerte. Mi querida Sarah, me encuentro en una situación que te habría encantado, y estoy aterrorizado. He heredado un rancho con más de 200 animales, todos ellos dependientes de mí para su supervivencia. Hoy he descubierto que 3 reses están enfermas, y no sé si tengo los conocimientos necesarios para ayudarlas. No dejo de pensar en lo que escribiste en tu diario sobre que todos los seres vivos merecen una oportunidad. Estos animales han estado esperando a alguien que los cuide, y no estoy seguro de ser la persona adecuada para esta responsabilidad, pero soy la persona que está aquí, y puedo oírte decirme que a veces eso es suficiente. Echo de menos tu sabiduría, Sarah. Echo de menos tu certeza de que el amor puede superar cualquier desafío. Mañana iré al pueblo en busca de medicinas y consejos. Esta noche me sentaré con los animales enfermos e intentaré ser el hombre que tú creías que podía ser. Mientras Tom sellaba la carta, Belle se acercó al porche y se quedó quieta junto a los escalones. A la luz de la luna, su pelaje gris parecía plateado y sus ojos oscuros reflejaban una paciencia que parecía abarcar años de espera. Tom extendió la mano para acariciarle el cuello y, por primera vez desde la muerte de Sarah, sintió el comienzo de algo que podría convertirse en esperanza.
El viaje de emergencia de Tom a Millfield comenzó antes del amanecer, con la imagen de 3 reses enfermas pesando en su mente. Había dejado a Belle a cargo de los otros caballos, una responsabilidad que ella parecía aceptar con la seriedad que merecía. El viaje se le hizo más largo de lo habitual, ya que Tom luchaba contra su propia inexperiencia y el reloj que marcaba el tiempo de la enfermedad de los animales. En la tienda general, la petición de Tom de suministros veterinarios le valió miradas escépticas tanto del propietario como de los pocos clientes que había a primera hora. Al parecer, se había corrido la voz sobre la extraña herencia y el hombre que había asumido la responsabilidad de un rancho lleno de animales abandonados. ¿Estás seguro de que sabes a lo que te enfrentas ahí fuera, McKenna?, preguntó un ganadero llamado Garrett, cuyo tono denotaba más duda que malicia. Las enfermedades del ganado pueden propagarse más rápido que un incendio forestal, y si no se tratan adecuadamente, se puede perder todo el rebaño. Tom compró los suministros que había en la tienda, medicamentos básicos, tratamientos para los ojos y antipiréticos que, según le aseguró el propietario de la tienda, podrían ser útiles, pero sabía que estaba actuando más allá de sus conocimientos. Fue la señora Henderson, de la pensión, quien le proporcionó la información que lo cambiaría todo. Si necesita a alguien que sepa de medicina animal, debería hablar con la doctora Morrison, le dijo mientras Tom se preparaba para salir de la ciudad. Es la única médica que tenemos, pero también trata a los animales cuando la gente no puede permitirse enviar a Austin a un veterinario. La consulta de la doctora Elizabeth Morrison ocupaba la planta baja de un edificio de 2 pisos en la calle principal de Millfield. Tom la encontró atendiendo a un niño pequeño con una rodilla muy raspada, hablando tanto al niño como a su preocupada madre con una autoridad tranquila que inmediatamente tranquilizaba a la gente. Tenía unos 40 años, con el pelo prematuramente canoso, recogido en un estilo práctico, y unas manos que se movían con la confianza de alguien acostumbrado a curar. Cuando Tom le explicó su situación, la doctora Morrison le escuchó sin interrumpirle, haciéndole preguntas precisas sobre los síntomas del ganado y la cronología de su enfermedad. Sus preguntas revelaron un profundo conocimiento de la medicina animal que sorprendió a Tom, dado que ella se había formado como médico. Las enfermedades respiratorias en el ganado pueden ser varias cosas, dijo, sacando una desgastada bolsa médica de cuero de un armario. Los síntomas que describes parecen indicar que podría tratarse de fiebre del transporte, aunque es inusual verla en animales que no han sido transportados recientemente. Hizo una pausa y estudió el rostro de Tom. Dijiste que heredaste más de 200 animales. Es una responsabilidad considerable, más de lo que esperaba, admitió Tom. Estoy aprendiendo sobre la marcha y me temo que voy a cometer errores que costarán vidas. La doctora Morrison sonrió y la expresión transformó sus rasgos serios. El hecho de que te preocupe cometer errores me dice que probablemente seas la persona adecuada para este trabajo. Déjame reunir algunos suministros y acompañarte. Hace años que no voy al rancho Blackwater y tengo curiosidad por ver en qué estado se encuentran esos animales. El viaje de vuelta al rancho le proporcionó a Tom su primera conversación prolongada con otra persona desde la muerte de Sarah. La doctora Morrison había llegado al oeste desde Filadelfia tras completar su formación médica, atraída por la necesidad de médicos en la frontera y por su propio deseo de independencia. Llevaba 8 años en Millfield, lo suficiente para conocer al tío Jeremiah y recordar la tragedia de la familia Hartwell. Tu tío era un hombre extraordinario, le dijo a Tom mientras cabalgaban. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero cuidaba de esos animales como si fueran su familia. Cuando William Santos se hizo demasiado mayor para ayudar adecuadamente, Jeremiah iba al pueblo cada pocas semanas para pedirme consejos sobre las dolencias de los animales. En el rancho, la doctora Morrison examinó al ganado enfermo de forma minuciosa y metódica. Les tomó la temperatura, escuchó su respiración y les examinó los ojos y la nariz con la misma atención que Tom le había visto prestar a los heridos. Un macho. Su diagnóstico era a la vez tranquilizador y preocupante. No es fiebre del transporte, dijo, limpiando sus instrumentos con falta de práctica. Es más probable que sea una infección respiratoria que se ha estado gestando durante un tiempo. La buena noticia es que se puede tratar si actuamos con rapidez. La mala noticia es que tendrás que administrarle la medicación 2 veces al día durante al menos una semana
y vigilar a todo el rebaño para detectar signos de propagación. La doctora Morrison abrió un maletín de cuero gastado que Tom no había visto que llevaba. En su interior, organizados con precisión militar, había instrumentos veterinarios y medicamentos que parecían muy usados, pero cuidadosamente conservados. Era de tu tío, explicó. Me lo dejó cuando se puso demasiado enfermo para usarlo él mismo. Me pidió que se lo diera a quien se hiciera cargo del rancho. El botiquín fue toda una revelación. El tío Jeremiah se había equipado para tratar las dolencias animales más comunes, desde infecciones respiratorias hasta complicaciones en el parto y tratamiento de lesiones. Cada herramienta estaba etiquetada con una cuidadosa caligrafía y un cuaderno metido en el maletín contenía instrucciones detalladas sobre tratamientos, dosis y procedimientos. Durante la semana siguiente, la doctora Morrison visitó el rancho a diario, enseñando a Tom a utilizar el equipo médico y guiándole a través del proceso de tratamiento del ganado. Su presencia aportó algo más que conocimientos médicos. Aportó conversación humana y el desarrollo gradual de una amistad que Tom no se había dado cuenta de que necesitaba. A medida que el ganado se recuperaba, la rutina diaria de Tom se amplió más allá de la alimentación y el abrevado básicos. Por la mañana revisaba a los animales enfermos y les administraba tratamientos. Las tardes las dedicaba a reparaciones, arreglar postes de cercas, limpiar canales de agua y mantener las estaciones de alimentación que mantenían en funcionamiento la comunidad del rancho. Las noches las dedicaba a leer, normalmente el diario de Sarah, pero cada vez más las notas veterinarias del tío Jeremiah y los consejos médicos de la doctora Morrison. Fue durante una de estas sesiones de lectura nocturnas cuando Tom descubrió un pasaje en el diario de Sarah que le hizo temblar las manos. Tom aún no lo sabe, pero he estado escribiendo a su tío Jeremiah en Texas. Le conté mi sueño de tener un rancho en condiciones donde pudiéramos acoger a animales que necesitan un hogar. Me respondió que entiende esa vocación y que él está haciendo lo mismo en su casa. Creo que Tom y su tío se parecen más de lo que Tom cree. Ambos tienen un corazón lo suficientemente grande como para acoger a criaturas a las que otros han abandonado. Tom leyó el pasaje 3 veces tratando de comprender sus implicaciones. Sarah había estado en contacto con el tío Jeremiah. Había compartido sus sueños con él. La herencia no fue aleatoria, fue planeada, orquestada por una mujer que había visto algo en Tom que él apenas empezaba a ver en sí mismo. Su creciente sentido de propósito se vio interrumpido por una nueva crisis. Tom se despertó una mañana y descubrió que faltaban varias gallinas y que había señales de lucha cerca de su gallinero. Las huellas en la tierra revelaban la presencia de depredadores nocturnos, probablemente coyotes, que habían descubierto las poblaciones vulnerables del rancho. Las gallinas que quedaban se apiñaban juntas, claramente aterrorizadas, y Tom se dio cuenta de que aprender a curar a los animales enfermos era solo una parte de su responsabilidad. También tendría que aprender a protegerlos. La batalla de Tom contra los coyotes comenzó con el refuerzo del gallinero, pero evolucionó hasta convertirse en una mejora integral de las estructuras de protección del rancho. Trabajando con materiales recuperados de edificios derruidos y madera comprada durante sus cada vez más frecuentes viajes a la ciudad, pasó sus días construyendo vallas más altas, puertas más resistentes y refugios nocturnos seguros para los animales más vulnerables. Fue mientras reparaba una sección rota del gallinero cuando Tom descubrió el kit de costura de Sarah, escondido en el dormitorio principal del rancho. El descubrimiento lo dejó helado, no porque lo hubiera olvidado, sino porque lo había empaquetado con tanto cuidado cuando vendió su casa que le parecía imposible encontrarlo allí. Entonces recordó que lo había dejado en sus alforjas y que no había desempaquetado completamente desde que llegó al rancho. El kit de costura contenía más que agujas e hilo. Tenía retales de tela de todos los vestidos que Sarah había tenido, botones que había guardado de prendas gastadas y pequeños trozos de proyectos que nunca había terminado. Tom se encontró usando el hilo más resistente para remendar los desgarros de las mantas de los caballos que había encontrado guardadas en el granero, creando parches con los retales de tela de Sarah que añadían un color inesperado al paisaje utilitario del rancho. La doctora Morrison notó los cambios durante una de sus visitas semanales. «Has estado muy ocupado», observó, viendo cómo Tom aplicaba un parche hecho con el vestido azul de cuadros de Sarah a una manta que mantendría caliente
a uno de los caballos más viejos durante las próximas noches de invierno. Los animales parecen mejor alimentados, mejor cuidados. ¿Te estás ganando una gran reputación en la ciudad, para bien o para mal?, preguntó Tom, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta por las miradas que había recibido durante sus viajes para comprar suministros. Mezclada, admitió la doctora Morrison. Algunas personas piensan que estás haciendo algo admirable aquí. Otras piensan que eres un tonto que está perdiendo tiempo y dinero en animales que deberían venderse o sacrificarse. Hizo una pausa y le estudió el rostro. El sheriff Clayton parece estar en el primer grupo. Habla bien de lo que estás logrando. Las visitas del sheriff Clayton se habían vuelto más frecuentes, aunque mantenían la apariencia informal de visitar a un nuevo residente en lugar de realizar inspecciones oficiales. Tom había llegado a apreciar estas conversaciones, en parte porque Clayton le ofrecía consejos prácticos sobre la gestión del rancho, pero sobre todo porque le proporcionaba la perspectiva de alguien que recordaba tanto al tío Jeremiah como a la familia Hartwell. Tu tío estaba convencido de que los animales podían percibir el carácter humano mejor que las personas, le había dicho Clayton a Tom durante su última visita. Solía decir que un hombre capaz de ganarse la confianza de criaturas abandonadas probablemente tenía algo valioso en su corazón, aunque él mismo no lo supiera. Los animales estaban empezando a mostrar una confianza que iba más allá de la mera dependencia de Tom para alimentarse y cuidarse. Belle había empezado a seguirlo por el rancho como un perro devoto, relinchando suavemente cuando se acercaba y colocándose a su lado para hacerle compañía mientras trabajaba. Varias de las vacas se habían acostumbrado lo suficiente como para permitirle acercarse y examinarlas sin restricciones. Incluso las ovejas más asustadizas habían empezado a reunirse a su alrededor durante las horas de alimentación, y su desconfianza inicial había sido sustituida por lo que solo podía describirse como afecto. Pero eran los momentos de alegría los que a Tom le resultaban más difíciles de aceptar. Cuando una yegua a la que había estado tratando por una infección en las pezuñas finalmente pudo caminar sin dolor. Cuando un ternero nacido durante su estancia dio sus primeros pasos firmes. Cuando las gallinas se reunieron alrededor de sus pies con evidente satisfacción, Tom sintió algo que había estado ausente en su vida desde la muerte de Sarah: felicidad. La emoción llegó inesperadamente y se fue con la misma rapidez, dejando tras de sí un peso aplastante de culpa. La culpa era más intensa durante las horas de la tarde, cuando Tom se sentaba en el porche de la casa del rancho a leer el diario de Sarah a la luz de la lámpara. Sus palabras sobre el cuidado de las criaturas abandonadas, sobre encontrar un propósito en la curación de los quebrantados y olvidados, parecían profetizar exactamente lo que Tom estaba experimentando ahora. Pero aceptar que esta vida podría ser la que Sarah había imaginado para él le parecía traicionar la profundidad de su dolor, como si seguir adelante significara olvidar a la mujer que había hecho posible ese avance. La doctora Morrison había comenzado a notar las luchas internas de Tom durante sus conversaciones sobre el cuidado de los animales, que gradualmente se habían ampliado para incluir temas más personales. Su formación médica le había enseñado a leer los signos del dolor emocional, y su experiencia en la frontera le había demostrado que la curación podía adoptar muchas formas. ¿Sabes?, le dijo una tarde mientras trataban a un caballo con una lesión leve. Tu tío pasó por algo similar cuando se hizo cargo de este lugar por primera vez, tras la tragedia de Hartwell. Se sentía culpable por beneficiarse de la desgracia de otra familia, culpable por encontrar satisfacción en un trabajo que provenía de tanta tristeza. Tom levantó la vista de la pata vendada del caballo. ¿Cómo lo resolvió? Decidió que honrar a los muertos significaba cuidar lo que habían dejado atrás, no abandonarlo por una culpa mal entendida, respondió la doctora Morrison. La familia Hartwell había amado a estos animales. Tu tío se convenció a sí mismo de que dejar que el rancho fracasara sería una traición mayor que hacer que tuviera éxito. La conversación permaneció en la mente de Tom durante los días siguientes, mientras continuaba con su trabajo de mejorar la infraestructura del rancho y las condiciones de vida de los animales. Empezó a ver paralelismos entre su situación y la del tío Jeremiah, pero también diferencias importantes. El tío Jeremiah había heredado el rancho como socio comercial, sin ninguna conexión personal con la pérdida. La herencia de Tom estaba entrelazada con los sueños de Sarah
de una manera que hacía que tanto la oportunidad como la responsabilidad fueran más complejas. El punto de inflexión se produjo durante una noche especialmente difícil, cuando una de las vacas más viejas estaba luchando con lo que parecía ser una complicación en el parto. Tom había visto suficientes partos difíciles durante su trabajo en el rancho como para saber cuándo era necesaria la intervención humana, pero nunca había sido el único responsable del resultado. Utilizando las herramientas veterinarias del tío Jeremiah y siguiendo las instrucciones detalladas del botiquín médico, Tom pasó 4 horas ayudando a la vaca en un parto que, sin ayuda, podría haber matado tanto a la madre como al ternero. Cuando el ternero finalmente llegó, sano y fuerte, y la madre comenzó el proceso instintivo de limpiar y crear un vínculo con su recién nacido, Tom sintió una oleada de satisfacción y logro que no podía descartar como inapropiada. No era una felicidad que deshonrara la memoria de Sarah. Era la realización de los sueños que ella había tenido para ambos. Sentado en el establo, al acercarse el amanecer, viendo a la nueva madre cuidar de su ternero, mientras otros animales se movían silenciosamente por allí. Las rutinas matutinas, Tom finalmente comenzó a comprender lo que Sarah había visto en su visión de cuidar a las criaturas abandonadas. No se trataba solo de los animales, se trataba de la curación que se producía en la persona que decidía cuidarlos a pesar de la dificultad, la incertidumbre y el riesgo de pérdida. Por primera vez desde la muerte de Sarah, Tom se permitió imaginar un futuro que iba más allá de la mera supervivencia. Tom quizá nunca habría encontrado la caja fuerte si Belle no hubiera desarrollado una obsesión inusual por una sección concreta de la pared del granero. Durante 3 días seguidos, la vieja alcaldesa se había acercado al mismo lugar, cerca del área de almacenamiento de pienso, olfateando y arañando las tablas de madera con una persistencia que parecía casi intencionada. Al principio, Tom lo había descartado como un comportamiento extraño, pero cuando Belle empezó a relinchar y a mostrarse más enérgica cada vez que él trabajaba cerca, decidió investigar qué era lo que captaba su atención. Las tablas parecían idénticas al resto del revestimiento desgastado del granero, pero cuando Tom presionó contra ellas, descubrió que una sección se movía ligeramente bajo la presión. Un examen más detallado reveló un panel ingeniosamente camuflado que había sido cortado y restaurado para que se integrara perfectamente con la madera circundante. Detrás del panel, encajado en la gruesa viga de soporte del granero, había una caja fuerte de hierro que parecía pertenecer a un banco más que a una dependencia rural. La caja fuerte era vieja, pero estaba bien conservada, con diales de combinación que se movían con suavidad a pesar de su evidente antigüedad. Tom la miró fijamente durante varios minutos, preguntándose qué era lo que el tío Jeremiah había sentido la necesidad de proteger con tanto cuidado. La respuesta más obvia sería dinero o documentos valiosos, pero algo en la ubicación y el ocultamiento de la caja fuerte sugería que contenía objetos de mayor importancia personal. Tom probó varias combinaciones numéricas basadas en fechas que conocía de la vida del tío Jeremiah. El año en que había heredado el rancho, el año en que había fallecido la familia Hartwell, el año en que él mismo había nacido. Ninguna de ellas funcionó. Finalmente, siguiendo una intuición que no podía explicar, Tom probó con la fecha de cumpleaños de Sarah, una fecha que su tío no tenía motivos para conocer. Los tambores encajaron en su sitio y la puerta de la caja fuerte se abrió. En su interior, Tom encontró una colección de objetos que le hicieron temblar las manos al sacarlos. Un paquete de cartas atadas con una cinta azul, varios documentos legales con sellos oficiales, una pequeña caja de madera tallada con rosas y un sobre sellado con la inscripción «Para que Thomas McKenna lo abra después de mi muerte». Tom abrió primero el sobre y desplegó las páginas cubiertas con la cuidadosa letra del tío Jeremiah. «Mi querido sobrino, si estás leyendo esto, entonces mi plan ha funcionado y has encontrado el camino al rancho Blackwater. Rezo para que también hayas encontrado algo de paz, aunque sé que la pérdida de Sarah ha sido devastadora para ti». Sí, Thomas, sabía de la muerte de Sarah y sabía de tu dolor porque tu extraordinaria esposa me había estado escribiendo durante más de 2 años antes de que la enfermedad se la llevara. A Tom se le nubló la vista al leer esas palabras. Sarah había estado manteniendo correspondencia con el tío Jeremiah. Nunca lo había mencionado,
Nunca había insinuado que había establecido contacto con su pariente lejano. La carta continuaba. Sarah me escribió después de descubrir mi dirección entre los papeles de tu padre. Me habló de sus sueños de crear un santuario para animales abandonados, de su creencia de que cuidar de criaturas indefensas era una forma de sanación tanto para el cuidador como para el cuidado. Sus cartas estaban llenas de amor por ti, Thomas, y de preocupación por la tristeza que veía en tus ojos, incluso durante vuestros momentos más felices juntos. Tom dejó la carta, con las manos temblando demasiado como para seguir leyendo. Cogió el paquete de cartas atado con una cinta azul, el color favorito de Sarah, y lo desató con dedos que se sentían torpes y desconectados. La carta superior estaba escrita a mano por Sarah, dirigida al querido tío Jeremiah y fechada solo 3 meses antes de su última enfermedad. Espero que perdones mi atrevimiento al escribirte, pero Tom ha hablado de ti a menudo y siento que tú podrías entender algo que me cuesta explicar a los demás. Sueño con un lugar donde Tom y yo podamos acoger animales que otros han abandonado, caballos demasiado viejos para trabajar, ganado demasiado herido para ser rentable, criaturas que se consideran una carga en lugar de una bendición. Tom no sabe lo mucho que anhelo este sueño porque temo que lo considere poco práctico, pero creo que Dios pone ciertos deseos en nuestros corazones por razones que quizá no comprendamos de inmediato. Tom leyó una carta tras otra, viendo cómo se desarrollaban los sueños de su esposa en una cuidadosa caligrafía. Sarah había compartido detalles sobre su vida cotidiana, sobre sus observaciones del carácter de Tom, sobre su certeza de que él poseía una capacidad para cuidar que nunca se le había permitido expresar plenamente. Las respuestas del tío Jeremiah, escritas en el reverso de varias cartas, mostraban a un hombre que comprendía tanto la visión de Sarah como el potencial de Tom. Pero fue la última carta del paquete la que hizo que Tom se arrodillara en el suelo del granero. Estaba fechada solo una semana antes de que Sarah enfermara. Contenía una noticia que, al parecer, ella nunca había tenido la oportunidad de compartir. Querido tío Jeremiah, tengo una noticia maravillosa que aún no le he contado a Tom. Estoy embarazada y el médico cree que estoy de unas 10 semanas. Tom será un padre maravilloso. Es tan gentil con los seres indefensos, tan paciente con las cosas que necesitan cuidados. Pienso decírselo esta noche, y sé que su alegría será infinita. Este niño crecerá en un rancho donde se valora y se protege a todos los seres vivos. Lo veo todo con tanta claridad, tío Jeremiah, y sé que usted entiende por qué estos sueños son tan importantes para mí. Los sollozos de Tom resonaban en el granero vacío mientras se daba cuenta del peso de lo que había perdido. No solo a Sarah, sino también al niño que ella llevaba en su vientre, la familia que habrían construido juntos, el rancho lleno de animales rescatados donde sus hijos habrían aprendido sobre la compasión y la responsabilidad. Sarah había muerto antes de poder compartir la noticia de su embarazo, y Tom había pasado 6 meses llorando una pérdida aún mayor de lo que había imaginado. Pero la última carta del tío Jeremiah proporcionó un contexto que transformó el dolor en algo más complejo. Thomas, he organizado esta herencia específicamente para darte la oportunidad de cumplir los sueños de Sarah, aunque ella no pueda estar aquí para compartirlos contigo. Los animales que has encontrado en el rancho Blackwater son tanto su legado como el mío. Cada criatura que salvas, cada vida que mejoras, cada momento de curación que proporcionas es una continuación del amor que ella sentía por las cosas abandonadas y olvidadas. La caja de madera contenía objetos que confirmaban los planes del tío Jeremiah, correspondencia con abogados sobre la estructuración de la herencia, comunicaciones con William Santos sobre el mantenimiento de los animales hasta la llegada de Tom y, lo más impactante de todo, una copia de un giro bancario por el que se transferían importantes fondos a una cuenta a nombre de Tom. El tío Jeremiah no solo le había dejado el rancho y sus animales, sino que le había proporcionado los recursos financieros necesarios para gestionarlo adecuadamente. Los documentos legales revelaban el alcance total de la herencia, no solo la propiedad del rancho, sino también los derechos de agua, los arrendamientos de pastos y las inversiones que generarían ingresos suficientes para mantener el santuario de animales que Sarah había imaginado. El tío Jeremiah había pasado los últimos años de su vida convirtiendo su fortuna en un fideicomiso que permitiría a Tom llevar adelante los sueños de Sarah sin preocupaciones económicas.
Mientras Tom estaba sentado rodeado de cartas y documentos en el polvoriento granero, Belle se acercó y apoyó la cabeza en su hombro, en lo que parecía un gesto de consuelo. Los demás animales habían intuido que algo importante estaba sucediendo y se habían reunido cerca, creando un círculo de rostros pacientes y atentos que esperaban a que Tom asimilara la situación. Lo que descubrió, la revelación, reestructuró todo lo que Tom había experimentado desde su llegada al rancho Blackwater. No se trataba de una herencia fortuita que le había proporcionado accidentalmente un propósito. Era el último regalo de Sarah para él, cuidadosamente orquestado a través de la correspondencia con el tío que compartía su visión. Cada animal que había tratado, cada reparación que había hecho, cada momento de satisfacción que había sentido, era parte de un plan que Sarah había ayudado a crear. Tom tomó la última carta del tío Jeremiah y leyó la conclusión. Quizás te preguntes por qué nunca me puse en contacto contigo directamente después de la muerte de Sarah. ¿Por qué dejé que pasaran 6 meses antes de que los abogados te encontraran? La respuesta es que Sarah me hizo prometer que esperaría hasta que estuvieras listo para recibir este regalo. Dijo que el dolor tenía que seguir su curso antes de que pudiera comenzar la curación y que tú sabrías cuándo estarías listo para preocuparte por algo más que tu propio dolor. El hecho de que estés leyendo esta carta me dice que, como siempre, el momento elegido por Sarah fue perfecto. De pie en el granero, rodeado de los animales que lo habían estado esperando, con las cartas en la mano que revelaban una conspiración de amor entre su esposa y su tío Tom, finalmente comprendió que su presencia en el rancho Blackwater no era un accidente, ni siquiera una herencia en el sentido tradicional. Era una resurrección de los sueños de Sarah, de su propia capacidad para la alegría y de la posibilidad de que el amor pudiera seguir creando significado incluso después de que la muerte se hubiera llevado a su arquitecto más importante. La notificación formal llegó un martes por la mañana, entregada por el sheriff Clayton, con una expresión que mezclaba el deber apologético con el pesar personal. Tom leyó el texto oficial 2 veces antes de comprender plenamente su significado. Los ciudadanos de Millfield pedían una audiencia pública para abordar las preocupaciones sobre la acumulación irregular de animales en la propiedad del rancho Blackwater y su posible impacto en el bienestar de la comunidad, el valor de las propiedades y la salud pública. Lo siento, Tom, dijo Clayton, acomodándose en la silla que Tom había colocado en el porche de la casa del rancho para sus visitas cada vez más frecuentes. Se ha estado hablando en la ciudad durante semanas y finalmente se ha llegado a un punto en el que el alcalde Davidson se ha visto obligado a hacerlo oficial. Tom dobló la notificación con cuidado, con la mente ya pensando en las implicaciones. ¿Quién está detrás de esto? Garrett ha sido el más vocal, respondió Clayton, refiriéndose al ganadero que había cuestionado la competencia de Tom desde el principio. Afirma que estás albergando animales enfermos que podrían propagar enfermedades a las explotaciones ganaderas legítimas. La señora Whitmore cree que el rancho está atrayendo a depredadores que podrían amenazar a los niños, y hay propietarios que creen que tener 200 animales al lado afecta al valor de sus tierras. ¿Y tú qué opinas?, Tom preguntó, aunque sospechaba que conocía la postura de Clayton por sus recientes conversaciones. Clayton se quedó callado un momento, mirando el pastizal donde los animales de Tom pastaban tranquilamente bajo el sol de la mañana. Creo que has hecho algo extraordinario aquí. Esos animales están más sanos y mejor cuidados que el ganado de la mitad de los ranchos en activo de este condado. Pero también creo que debes estar preparado para defender lo que has construido, porque no todo el mundo lo ve como yo. La audiencia estaba programada para el sábado siguiente por la tarde en la escuela, lo que le daba a Tom menos de una semana para preparar una defensa para algo que nunca había esperado tener que justificar. Mientras consideraba sus opciones, Tom se dio cuenta de que la audiencia representaba algo más que un simple desafío legal a su derecho a explotar el rancho. Era una prueba para ver si estaba realmente preparado para comprometerse con la vida que Sarah y el tío Jeremiah habían imaginado para él. El primer paso de Tom fue documentar todo lo que había logrado desde su llegada al rancho Blackwater. Pasó 2 días creando un inventario detallado de los animales, sus mejoras de salud y los tratamientos médicos que les había administrado. Utilizando el cuaderno veterinario del tío Jeremiah y sus propias observaciones minuciosas,
Tom recopiló registros que demostraban no solo el estado actual de los animales, sino también los notables progresos que habían logrado bajo los cuidados adecuados. La doctora Morrison resultó ser de gran ayuda en esta tarea, ya que proporcionó documentación médica que tendría peso ante los habitantes del pueblo que pudieran cuestionar la credibilidad de Tom. Pasó toda una tarde examinando a los animales y elaborando evaluaciones sanitarias oficiales que mostraban una imagen de cría responsable de animales, en lugar de una acumulación imprudente. Estos registros muestran que los animales no solo están sanos, sino que prosperan, le dijo a Tom cuando terminaron la documentación. Cualquier veterinario estaría impresionado con los cuidados que reciben. Hizo una pausa y estudió el rostro de Tom con la atención que solía reservar para diagnosticar enfermedades. Pero sabes que esta audiencia no se trata realmente de la salud de los animales, ¿verdad? Tom asintió. Se había dado cuenta de que la oposición a su rancho tenía su origen en algo más profundo que las preocupaciones prácticas sobre la gestión del ganado. Para algunos habitantes del pueblo, su explotación representaba un cambio, un pensamiento poco convencional y un desafío a las suposiciones sobre cómo debían utilizarse los recursos. El hecho de que fuera un forastero que había heredado su posición, en lugar de ganársela, no hacía más que aumentar las sospechas. De lo que realmente se trata, continuó la doctora Morrison, es de si esta comunidad apoyará a alguien que está tratando de hacer algo diferente, algo que no encaja en los patrones habituales de la vida en la frontera. La preparación de Tom iba más allá de la documentación y abarcaba la reflexión personal. Cada noche, después de completar sus tareas rutinarias de cuidado de los animales, se sentaba en el porche de la casa del rancho con el diario de Sarah y leía pasajes que parecían referirse directamente a su situación actual. Sus palabras sobre la conexión entre curar a los animales y curarse a uno mismo habían adquirido un nuevo significado desde que descubrió su correspondencia con el tío Jeremiah. Las personas que importan verán el valor de lo que intentas lograr, había escrito ella en un pasaje particularmente profético. Las personas que no importan se centrarán en las razones por las que no puede funcionar. Tu trabajo es saber la diferencia entre esos dos grupos y hablar con el primero sin desanimarte por el segundo. A medida que se acercaba la audiencia, Tom se encontró ante una decisión que iba más allá de defender su derecho legal a quedarse con los animales. Tenía que decidir si estaba realmente preparado para comprometerse públicamente con un futuro que difería tan drásticamente de la deriva sin rumbo que había definido su vida desde la muerte de Sarah. La audiencia le obligaría a expresar no solo lo que había logrado, sino lo que pretendía seguir logrando. El apoyo de la doctora Morrison le proporcionó un estímulo crucial, pero Tom sabía que su defensa conllevaba un riesgo personal. Como única médica de la ciudad, su éxito profesional dependía de la buena voluntad de la comunidad. Apoyar a Tom frente a la oposición vocal podría afectar a su consulta. Sin embargo, nunca dudó en ofrecerle su respaldo. «Te he visto trabajar con esos animales», le dijo a Tom durante una de sus sesiones de planificación. «He visto cómo te responden, cómo han aprendido a confiar de nuevo después de haber sido abandonados. Ese tipo de curación no ocurre por casualidad. Ocurre porque alguien se preocupa lo suficiente como para que suceda». El sheriff Clayton mantuvo una neutralidad oficial, pero sus conversaciones privadas con Tom revelaron a un hombre que luchaba con sus propias convicciones sobre la justicia y la responsabilidad comunitaria. «No puedo tomar partido públicamente», explicó Clayton, «pero puedo asegurarme de que la audiencia se lleve a cabo de manera justa, que ambas partes sean escuchadas adecuadamente». Tom dedicó mucho tiempo a preparar su presentación, pero también dedicó tiempo a observar simplemente a los animales que se habían convertido en el centro de la controversia. Sus rutinas diarias habían evolucionado hasta convertirse en un complejo ecosistema social en el que los caballos proporcionaban liderazgo, el ganado ofrecía protección y los animales más pequeños encontraban seguridad dentro de la comunidad más grande. Al observarlos interactuar, Tom se dio cuenta de que no solo estaba cuidando a criaturas individuales, estaba manteniendo una sociedad funcional que había aprendido a prosperar a pesar del abandono y el descuido. 3 días antes de la audiencia, Tom recibió un apoyo inesperado de una fuente insospechada. La señora Henderson llegó al rancho con un grupo de niños del pueblo
entre los que se encontraban varios que habían estado visitando regularmente el rancho para ayudar a alimentar y observar a los animales. Los niños habían creado una petición en apoyo al trabajo de Tom, firmada por sus padres y otros miembros de la comunidad que habían llegado a considerar el rancho como una aportación positiva a Millfield. Estos niños han aprendido más sobre la responsabilidad y la compasión en los últimos 2 meses que algunos adultos en toda su vida. La señora Henderson se lo dijo a Tom mientras observaban a los jóvenes interactuar sin miedo con animales que antes estaban demasiado traumatizados para confiar en los humanos. Sus padres también lo ven. La noche antes de la audiencia, Tom escribió lo que pretendía ser su última carta en memoria de Sarah. Mi querida Sarah, mañana me presentaré ante la gente de Millfield y defenderé el sueño que tenías para los dos. Ahora sé que este rancho, estos animales, esta oportunidad de crear algo significativo a partir del abandono y la pérdida, todo ello proviene de tu amor y de tu visión de en quién podía convertirme. Ya no soy el hombre que se marchó de nuestra granja hace 6 meses. Estaba destrozado por el dolor y convencido de que mi propósito había muerto contigo. He aprendido que el amor no termina con la muerte. Se transforma en algo que puede sanar a los demás. Si mañana tengo éxito, será porque finalmente me he vuelto digno de la fe que depositaste en mí. Si fracaso, será porque esperé demasiado tiempo para creer en mí mismo como tú siempre creíste en mí. De cualquier manera, quiero que sepas que estos meses en el rancho Blackwater me han devuelto algo que creía haber perdido para siempre. La capacidad de esperar un futuro que honre el pasado sin estar preso de él. Te quiero, Sarah. Siempre te querré, pero por fin estoy listo para vivir la vida que soñaste para los dos, aunque tenga que vivirla solo. Mientras Tom se preparaba para dormir esa última noche, se encontró rodeado de animales que parecían intuir la importancia del día siguiente. Belle montaba guardia cerca del porche, mientras que otros caballos se reunían en el patio más cerca de lo habitual. Incluso el ganado se había acercado a la casa del rancho, creando un círculo protector que parecía tanto una coincidencia como algo intencionado. Tom comprendió que la vista del día siguiente determinaría algo más que su derecho a permanecer en el rancho Blackwater. Determinaría si una comunidad estaba preparada para aceptar una definición diferente de trabajo valioso. Si la compasión por las criaturas abandonadas podía reconocerse como un propósito legítimo, y si un hombre que lo había perdido todo podía encontrar la aceptación de la nueva identidad que había descubierto entre los olvidados y los desechados. El mazo de madera que daría inicio a la audiencia se encontraba en la oficina del alcalde Davidson, a la espera de comenzar un proceso que cambiaría la vida de Tom de una forma u otra. Pero mientras Tom se quedaba dormido, rodeado por los sonidos de los animales que confiaban en él para proteger su santuario, se dio cuenta de que, independientemente del resultado del día siguiente, ya se había convertido en el hombre que Sarah había creído que podía ser. La escuela de Millfield nunca había acogido a tanta gente a la vez. Todas las sillas estaban ocupadas y los residentes adicionales se colocaron de pie junto a las paredes, creando una atmósfera de expectación que parecía más una reunión de renacimiento que una audiencia municipal. Tom se sentó en la primera fila, muy consciente de las conversaciones que se desarrollaban a sus espaldas, en tonos que iban desde susurros de apoyo hasta escepticismo absoluto. El alcalde Davidson dio inicio a la reunión con 3 golpes secos de su mazo, una pieza de roble tallado que se había utilizado para los asuntos del pueblo desde la constitución de Millfield 15 años antes. El sonido resonó en la sala abarrotada, silenciando inmediatamente el murmullo de las conversaciones y centrando la atención de todos en el asunto que se trataba. Estamos aquí esta noche para abordar las preocupaciones planteadas por varios ciudadanos sobre la explotación ganadera del rancho Blackwater. Davidson anunció las notas de consulta escritas con su cuidadosa letra. Ambas partes tendrán la oportunidad de presentar sus posiciones, tras lo cual se celebrará una votación comunitaria para decidir si se apoya la continuación de la explotación del señor McKenna o se le recomienda que reduzca el número de animales a niveles más acordes con las prácticas ganaderas tradicionales. Garrett fue el primero en hablar en nombre de la oposición, con una presentación claramente ensayada y metódicamente expuesta. Expuso sus preocupaciones sobre el valor de las propiedades, citando ejemplos de otras ciudades en las que un uso inusual del suelo
había afectado a las ventas de propiedades vecinas. Su argumento era lógico y estaba bien documentado, y abordaba cuestiones como el ruido, el olor y la posibilidad de transmisión de enfermedades que podrían afectar a otras explotaciones ganaderas de la zona. La señora Whitmore le siguió con un emotivo testimonio sobre cuestiones de seguridad, en particular, el riesgo de que la gran población animal de Tom pudiera atraer a depredadores más cerca de la ciudad. Habló apasionadamente sobre la protección de los niños, invocando los peores escenarios posibles, que parecían diseñados para asustar más que para informar. El último orador de la oposición fue un especulador inmobiliario llamado Morrison, sin relación con el Dr. Morrison, que había estado comprando discretamente propiedades en los alrededores de Millfield con planes de desarrollo. Su preocupación era puramente económica. La explotación poco convencional del rancho de Tom creaba incertidumbre que podía desalentar futuras inversiones en la zona. Cuando le tocó el turno a Tom, se dirigió al frente de la sala, llevando una carpeta de cuero que el Dr. Morrison le había ayudado a organizar. Sus manos estaban firmes a pesar del peso de tantas escaleras, y su voz se escuchaba con claridad cuando comenzó a hablar. Hace 6 meses, heredé una propiedad que nunca había visto y una responsabilidad que nunca había buscado, comenzó Tom. Llegué al rancho Blackwater esperando encontrar un terreno abandonado que pudiera vender rápidamente. En cambio, encontré más de 200 animales que habían sobrevivido gracias a su ingenio y al cuidado de un rancho dedicado, pero que ya no podían seguir adelante solos. Tom abrió su maletín y comenzó a presentar la documentación que había recopilado. Registros sanitarios que mostraban la recuperación de los animales, evaluaciones médicas del Dr. Morrison que confirmaban la ausencia de enfermedades y registros financieros que demostraban que el rancho era económicamente autosuficiente. Su presentación fue exhaustiva pero personal, centrándose no solo en las estadísticas, sino en los animales individuales cuyas condiciones habían mejorado drásticamente gracias a los cuidados adecuados. Estos animales no son solo ganado, continuó Tom. Son individuos con personalidad, relaciones y capacidad para recuperarse de traumas cuando se les da la oportunidad. Me han enseñado que el abandono no tiene por qué significar desesperanza y que cuidar de los olvidados puede devolver el sentido a quienes se sienten perdidos. El testimonio médico de la doctora Morrison proporcionó un apoyo crucial a la posición de Tom. Presentó pruebas clínicas de la salud de los animales, comparando su estado actual con el que tenían cuando Tom llegó por primera vez. Su credibilidad profesional y su detallada documentación contrarrestaron eficazmente las afirmaciones de la oposición sobre el riesgo de enfermedades. Pero fue el testimonio de la señora Henderson y del grupo de niños que había traído lo que creó el momento más impactante de la velada. Jenny Martínez, de 10 años, se puso de pie ante la sala llena de adultos y habló con la claridad que solo los niños poseen sobre asuntos importantes. El señor McKenna nos enseñó que todos los animales son importantes, incluso los viejos y los heridos, dijo con voz clara y segura. Nos enseñó a alimentar a las gallinas sin asustarlas y a cepillar a los caballos para que se sientan queridos. Los animales no son peligrosos, son agradecidos. La petición que habían creado los niños contenía 37 firmas de familias que apoyaban el trabajo de Tom, muchas de las cuales habían visitado el rancho y habían sido testigos de primera mano del estado de los animales. Los padres hablaron de las lecciones que sus hijos habían aprendido sobre la responsabilidad y la compasión, sobre el valor de ver la rehabilitación exitosa de criaturas a las que otros habían abandonado. La declaración final de Tom fue más personal que política. Estos animales me salvaron la vida, dijo simplemente. Llegué aquí destrozado por el dolor, convencido de que ya no tenía ningún propósito. Ellos me enseñaron que la curación se produce cuando decidimos cuidar de algo más allá de nosotros mismos, incluso cuando ese cuidado es difícil e incierto. Cuando Tom volvió a su asiento, notó un movimiento fuera de las ventanas de la escuela. En el crepúsculo, los animales de su rancho habían llegado de alguna manera a las afueras de la ciudad. Belle estaba al frente de un grupo que incluía caballos, ganado e incluso algunas de las ovejas más valientes. Todos ellos silenciosos y atentos, como si entendieran que su destino se estaba decidiendo dentro del edificio. El alcalde Davidson pidió que se votara
y la sala se sumió en el tipo de silencio que precede a los momentos que lo cambian todo. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron segundos antes de que el alcalde Davidson comenzara a pedir el voto. Todos los que estén a favor de apoyar que el señor McKenna continúe con la gestión del rancho Blackwater, tal y como está constituido actualmente. Las manos se levantaron por toda la sala, algunas de inmediato, otras tras una breve vacilación. Tom se obligó a respirar mientras Davidson contaba, sin que su expresión revelara nada sobre el recuento que estaba realizando. La mano del Dr. Morrison fue una de las primeras en levantarse, seguida de la señora Henderson, el sheriff Clayton y muchos de los padres cuyos hijos habían visitado el rancho, todos ellos en contra. Un número menor de manos se levantó, entre ellas las de Garretts y la señora Whitmore, pero a Tom le sorprendió ver que varias personas que esperaba que votaran en su contra permanecieron sentadas con las manos bajadas, sin apoyar, pero tampoco oponiéndose activamente. Davidson completó el recuento 2 veces antes de anunciar los resultados, por 41 votos a favor y 28 en contra. Con 6 abstenciones, la comunidad de Millfield apoya oficialmente que el señor McKenna continúe con la gestión del Blackwater Ranch. El resultado inmediato fue una mezcla de celebración y felicitaciones incómodas. Los partidarios rodearon a Tom con apretones de manos y promesas de ayuda, mientras que los que se habían opuesto a él mantuvieron una distancia cortés, pero ofrecieron gestos de aceptación a regañadientes. Garrett se acercó cuando la multitud comenzó a dispersarse, extendiendo su mano con evidente renuencia. «Has ganado limpiamente», dijo. «Sigo pensando que estás asumiendo más de lo que puedes manejar, pero respeto la decisión de la comunidad. Si necesitas consejos sobre cómo gestionar tantos animales, estoy dispuesto a ayudarte». La oferta sorprendió a Tom, ya que representaba una cortesía que no esperaba de su oponente más vocal. Le estrechó la mano a Garrett con gratitud, comprendiendo que las comunidades fronterizas requerían que las personas trabajaran juntas independientemente de sus diferencias. La concesión de la señora Whitmore fue más formal, pero igualmente significativa. «Rezo para que demuestres que mis preocupaciones son infundadas». «Infundadas», dijo. «Es evidente que los niños adoran lo que estás haciendo, y supongo que eso cuenta para algo». Cuando la escuela se vació, Tom se encontró con la escritura del rancho Blackwater que el abogado del tío Jeremiah le había proporcionado meses antes. El documento no había sido más que un trámite legal hasta esa noche. Pero la votación de la comunidad lo había transformado en algo más significativo, el reconocimiento oficial de su derecho a continuar la labor que Sarah y el tío Jeremiah habían imaginado. La doctora Morrison acompañó a Tom hasta su caballo y su conversación derivó hacia cuestiones prácticas. Ahora que la batalla política había terminado, le aconsejó que estableciera procedimientos formales para el funcionamiento del rancho. Documentación, inspecciones sanitarias periódicas, quizá visitas guiadas para que la gente pudiera ver por sí misma el estado de los animales. «Me gustaría hacerlo oficial», dijo Tom, sorprendido de la certeza de su propia voz. «No solo un rancho, sino un santuario de animales reconocido. Un lugar al que la gente pueda llevar a los animales que necesitan ayuda. Un lugar donde los niños puedan aprender a cuidar de criaturas a las que otros han abandonado». El viaje de vuelta al rancho Blackwater fue diferente a cualquier otro que Tom hubiera hecho desde su llegada a Texas. Por primera vez, no solo se dirigía al lugar donde trabajaba, sino a un hogar que había sido validado por el apoyo de la comunidad. Los animales que se habían reunido cerca de la ciudad ya estaban regresando al rancho, creando una procesión que parecía tanto festiva como decidida. Belle recibió a Tom en la puerta del rancho, relinchando suavemente y acariciándole el hombro con el hocico mientras él desmontaba. Otros animales se reunieron en el patio, y Tom sintió su presencia como una forma de celebración, como si entendieran que la amenaza a su santuario se había resuelto. Se movió entre ellos, ofreciéndoles caricias suaves y palabras tranquilizadoras, sintiendo una conexión que iba más allá de la relación práctica entre cuidador y protegidos. Esa noche, Tom se sentó en el porche de la casa del rancho con el diario de Sarah abierto en su regazo, pero no lo leyó. En cambio, se quitó con cuidado el anillo de boda que había colgado de una cadena alrededor de su cuello desde la muerte de ella.
El anillo había sido un símbolo de pérdida, un recordatorio físico de todo lo que había dejado atrás. Ahora, al colocarlo con delicadeza dentro de la cubierta delantera del diario, se convirtió en algo diferente, un símbolo de amor que había creado una nueva vida incluso después de la muerte. Tom cerró el diario y lo dejó sobre la mesa junto a su silla, donde permanecería como un preciado recuerdo en lugar de una fuente de dolor diario. El anillo de boda permanecería junto a las palabras de Sarah, pero Tom ya no lo llevaría como un peso alrededor del cuello. El amor que representaba había evolucionado de recuerdo a misión, de pasado a futuro. De pie en el corral del rancho, bajo un cielo lleno de estrellas, rodeado de animales que habían aprendido a confiar de nuevo después del abandono, Tom sintió que las últimas piezas de su transformación encajaban en su lugar. Ya no era Tom McKenna, el vagabundo, que trabajaba en empleos temporales para evitar enfrentarse a su pérdida. Era Tom McKenna, el guardián del santuario, el protector de los olvidados, el sanador de los abandonados. Mañana comenzaría a planificar la transformación oficial del rancho Blackwater en un santuario de animales reconocido. Esta noche, simplemente se quedaría entre las criaturas que le habían salvado la vida y aceptaría la identidad que le habían ayudado a descubrir. El letrero de la entrada del rancho Blackwater había sido elaborado por el mismo herrero que había fabricado la puerta original. Sus hábiles manos crearon letras que resistirían décadas de estaciones fronterizas. Santuario de Animales Blackwater en memoria de Sarah McKenna, fundado en 1881. Debajo del texto principal, en letra más pequeña, estaban las palabras que se habían convertido en el lema no oficial del santuario. Todo ser vivo merece una oportunidad. Habían pasado 6 meses desde la reunión municipal que había garantizado el derecho de Tom a continuar con su trabajo, y la transformación había superado incluso sus expectativas más optimistas. El rancho albergaba ahora a más de 250 animales, incluidos los recién llegados de toda la región, a medida que se difundía la noticia de que el santuario era un lugar donde las criaturas abandonadas y heridas podían encontrar curación y un hogar permanente. Tom se había convertido en el coordinador no oficial de rescate de animales de Millfield, trabajando con otros ganaderos para proporcionar cuidados temporales o permanentes al ganado que había resultado herido, huérfano o simplemente agotado por años de servicio. La doctora Morrison había establecido clínicas veterinarias regulares en el rancho, donde no solo trataba a los animales del santuario, sino que también proporcionaba atención asequible a los propietarios de mascotas que no podían permitirse el viaje a Austin para recibir servicios profesionales. Su colaboración había evolucionado mucho más allá de las consultas médicas iniciales que habían llevado a la doctora Morrison al rancho Blackwater. Ahora pasaba 2 días a la semana en el santuario, combinando su práctica médica con el cuidado práctico de los animales, lo que había reavivado su propio sentido de la vida. Su amistad se había profundizado hasta convertirse en algo que les resultaba cómodo y lleno de posibilidades, aunque ninguno de los dos había hablado explícitamente del creciente afecto que otros en la ciudad habían comenzado a notar. La rutina matutina que antes abrumaba a Tom, con su alcance y responsabilidad, se había convertido en una fuente de satisfacción diaria. Se movía por las estaciones de alimentación con la confianza de alguien que conocía a cada animal individualmente, podía reconocer los sutiles signos de enfermedad o angustia y comprendía las complejas dinámicas sociales que regían la próspera comunidad del santuario. Belle, que ahora mostraba su avanzada edad, pero seguía siendo la líder no oficial entre los caballos, había reclamado un lugar especial cerca de la casa del rancho, desde donde podía observar las actividades diarias de Tom. Su presencia se había convertido en una forma de bendición, un recordatorio de la confianza que lo había llevado inicialmente a comprometerse plenamente con la misión del santuario. Los aspectos financieros de la operación se habían estabilizado gracias a una combinación de la herencia del tío Jeremiah, las donaciones de la comunidad y las modestas tarifas que Tom cobraba por alojar a los animales cuyos propietarios necesitaban cuidados temporales. También había comenzado a aceptar visitantes que querían ver el trabajo del santuario,
lo que le proporcionaba una fuente de ingresos adicional al tiempo que educaba al público sobre el bienestar y el rescate de los animales. Pero lo que más sorprendía a Tom cuando se permitía reflexionar sobre el viaje que lo había llevado hasta ese punto era la transformación personal. El hombre que había abandonado su granja en Colorado, destrozado por el dolor y convencido de que su propósito había muerto con su esposa, había sido sustituido por alguien que se despertaba cada mañana con ganas de empezar la jornada, rodeado de criaturas que dependían de sus cuidados y que le recompensaban con confianza y afecto. En una fresca mañana de finales de otoño, Tom emprendió el viaje que había estado posponiendo durante meses. El trayecto hasta la tumba de Sarah en Colorado duró 3 días, llevándolo a través de un paisaje que antes le había parecido teñido solo por la pérdida, pero que ahora parecía pintado con posibilidades. Llevaba consigo el diario de Sarah, pero también una carta en la que describía todo lo que había sucedido desde la última vez que visitó su lugar de descanso. El cementerio parecía más pequeño de lo que Tom recordaba, y la lápida de Sarah se había desgastado hasta adquirir un suave tono gris que parecía fundirse de forma natural con el entorno de la pradera. Tom se sentó junto a su tumba, como había hecho muchas veces antes, pero esta visita fue diferente a todas las demás. No acudía a ella desde la desesperación o la confusión, sino desde una vida que había encontrado su rumbo adecuado. Sarah, dijo en voz alta, abriendo su diario por los pasajes que hacía tiempo que se había memorizado. He venido a decirte que tus sueños se han hecho realidad, aunque no de la forma que ambos esperábamos. Le leyó sus propias palabras sobre el cuidado de los animales abandonados, sobre la curación que se produce tanto en el cuidador como en el cuidado, sobre la creencia de que todos los seres vivos merecen una oportunidad de ser felices. Hay más de 250 animales en Blackwater Ranch. Ahora, continuó, Belle sigue allí, cuidando de todos como cuidaba de mí cuando llegué. La Dra. Morrison se ha convertido en una verdadera compañera en el trabajo, y creo que te habría gustado. Tiene tu delicadeza con las criaturas asustadas, tu paciencia con la curación que lleva tiempo. Tom cerró el diario y se quedó sentado en silencio durante varios minutos, sintiendo la presencia de Sarah, no como la dolorosa ausencia que había definido su dolor, sino como la influencia continua del amor que había creado un significado más allá de su propio final. La culpa que antes había hecho que la felicidad se sintiera como una traición había sido sustituida por la gratitud hacia la mujer, cuya visión había dado sentido a su vida, incluso después de su muerte. El viaje de vuelta a Texas se sentía como un regreso a casa más que como un viaje a un lugar de parada temporal. Cuando Tom coronó la colina que ofrecía la primera vista del rancho Blackwater, vio la familiar imagen de animales dispersos por los pastos, lo que demostraba la cuidadosa gestión de alguien que entendía tanto sus necesidades prácticas como sus requisitos emocionales. La Dra. Morrison esperaba en el porche de la casa del rancho, ya que había llegado durante su ausencia para examinar a varios animales que se estaban recuperando de dolencias recientes. Su sonrisa cuando él desmontó y se acercó a la casa transmitía una calidez que iba más allá de la cortesía profesional o la amistad casual. ¿Qué tal el viaje?, le preguntó, y Tom percibió en la pregunta un interés genuino por su bienestar emocional, además de curiosidad por sus viajes. Tranquilo, respondió Tom, y se dio cuenta de que, por primera vez desde la muerte de Sarah, esa palabra no solo describía un estado temporal, sino una condición fundamental de su vida. Le conté todo lo que habíamos construido allí, los animales que habíamos salvado, la comunidad que habíamos creado. Mientras el sol se ponía sobre el rancho Blackwater, Tom se quedó de pie en el patio, rodeado de criaturas que habían aprendido a confiar de nuevo tras haber sido abandonadas, trabajando junto a una mujer que comprendía el poder curativo de cuidar a los olvidados. El santuario que había comenzado como el sueño de Sarah y el legado del tío Jeremiah se había convertido en algo más grande, un testimonio de la capacidad del amor para crear un significado que trasciende las vidas individuales y conmueve a todos los que están dispuestos a participar en la paciente labor de la curación. En el crepúsculo, con los animales acomodándose en sus rutinas nocturnas y la promesa del propósito del mañana ya agitando su corazón, Tom McKenna había vuelto por fin a casa.